los retos, ¿no? Vayamos con los retos, ¿no? Estas cosas que no es lo mismo ser secretario de gobierno que ser ya jefe de gobierno, tener todas las responsabilidades encima, y bueno, pues el reto seguridad, el reto económico. Bueno, ahí voy a desglosarlos. Primero, 3 grandes retos, que son la gobernabilidad de la ciudad, la transformación y la reafirmación de la ciudad como una ciudad progresista. Ahora, todo eso se desglosa en diversos temas y en diversas áreas. Es todo un reto el tema de la seguridad, pero también el tema del bienestar. No debe olvidarse el tema del bienestar, porque sin bienestar es muy difícil que haya seguridad. No hay paz y no hay justicia, como dice esta frase el presidente Andrés Manuel: la paz es fruto de la justicia. Y se la he escuchado también a algunos jerarcas de la Iglesia Católica. La Guardia Nacional es clave, es un cuerpo muy prestigiado, respetado y además muy profesional, y hace labores de presencia y disuasión que nos ayudan en diversas zonas de la capital. Nos ha estado ayudando en estos días en la parte alta de la capital, en los bosques de Tlalpan, de Milpalta. Nos ha estado ayudando en la zona de Tláhuac e Iztapalapa y en algunos otros puntos. ¿Cuál ha sido el problema que ha tenido la línea 1? La mayoría de los ciudadanos estaban esperando ya que se abriera inclusive el tramo 2 completamente rehabilitado en agosto. Eso fue lo que nos comentó la ex jefa de gobierno. ¿Cuál ha sido el problema? ¿Han tenido incumplimiento a lo mejor de alguna empresa? La obra civil está terminada y estamos en periodo de pruebas. La empresa, que hay otra empresa que hace la supervisión, pues está supervisando las obras. Y el gobierno de la ciudad también, y el metro también. Entonces estamos en una parte de pruebas para que en efecto, en el momento en el que se echa a andar, es porque ya todo quedó supervisado. Pero, ¿tiene una fecha ya definida? No, están por definir una, sobre todo quienes están involucrados con todo este proceso. Yo en estas semanas he estado yendo cada sábado para hacer un recorrido en las obras. Pero ¿cuál ha sido el motivo del retraso? ¿O usted considera que no ha habido retraso porque se tenía proyectado abrir toda la línea? Sí, pero la obra tuvo tiempos un poco más largos. De todas maneras se está trabajando intensamente. ¿Estaba todo lo que esperaba? No, no es eso, sino que a veces esto sucede frecuentemente. Se hacen ciertos cálculos sobre los tiempos en que va a durar una obra y luego hay otros elementos que van ocurriendo que hacen que se alarguen estos plazos. Pero estamos insistentes para que podamos comenzar lo antes posible. ¿La idea es terminarlo antes de septiembre? Lo antes posible. Ya les daré una fecha. Usted ha comentado que en agosto, ¿no? Por lo menos el tramo 1 quedaría en agosto. Ya les daremos una fecha. Nos ocupa atender diversos casos de la línea 3, que es de un gran uso, de un uso masivo. Hay algún fragmento de la línea 9, donde hay se ha movido el piso por el tema de los movimientos que ha tenido el suelo de la ciudad. No es un problema del metro, es un problema del movimiento del suelo. ¿De dónde está el metro? Así es. Y luego están otros casos que también queremos ir viendo, ¿no? O sea, van a intervenir. Y aquí en el gabinete de seguridad está el metro. O sea, así como se da el parte de hechos delictivos que ocurrieron, situaciones así, también tenemos un parte diario del tema del metro y un reporte nocturno. Es decir, el metro es una de las prioridades de atención. ¿Va a haber intervenciones en la línea 3, en la línea 9? Sí, se tiene que ver en qué momentos y de qué tamaño, porque obviamente hoy, en este momento toda la gran inversión está concentrada en la línea 1. El presupuesto general del metro son como 20,000 millones de pesos, un poco más. Pero nada más la intervención en línea 1 son 37,000 millones de pesos, o sea, casi el doble del presupuesto total.
Esto nos indica el costo que tendría eventualmente pues la reconstrucción, la reparación del conjunto del metro. Los 37,000 millones no se le cargaron al presupuesto del metro, No. se cargaron por fuera. Sí, eso es por fuera. Fue como inversión del gobierno de la ciudad. Sí, es una inversión que está construida de otra manera. No es parte del presupuesto del metro. El presupuesto del metro es uno, sí, y el de la reconstrucción de la línea 1 es otro. Pues, jefe de gobierno, ya han salido varias personas de la Unión Tepito, los han puesto en libertad. ¿No cree usted que pueda generarse otra vez esta unión de este grupo, de esta célula delictiva y crear problemas en la ciudad? Por eso nos parece muy importante revisar siempre qué decisiones se toman en las llamadas reformas judiciales. La reforma judicial que se hizo en el año, a la mitad del sexenio pasado, a mediados del sexenio pasado, pues tuvo diversas consecuencias, seguramente algunas de carácter positivo en relación a derechos humanos, pero también por otro lado tuvo como consecuencia la dificultad para retener en la cárcel a diversos generadores de violencia. De hecho, por ejemplo, la población penitenciaria en la Ciudad de México pasó de 40,000 personas privadas de la libertad a 25,000. Es decir, 15,000 personas que estaban en la cárcel salieron derivados sobre todo de las reformas que se hicieron, de las reformas judiciales de aquel momento. Y luego hay criterios de la Corte que también tienen que revisarse. Por ejemplo, tenemos un caso de un generador de violencia llamado Fabián, fue detenido. Sus abogados recurrieron a diversos mecanismos de posposición de su proceso a través de amparos y de otro tipo de estrategias, y pasó 2 años sin sentencia, y entonces hay un criterio de la Corte para que en esos casos, si hay un detenido y está preso y ya pasaron 2 años y no ha obtenido sentencia, pueda ser liberado. La Secretaría de Seguridad Ciudadana está trabajando bien, la Fiscalía está trabajando bien. Es decir, hay una labor muy importante que se realiza de prevención con labores de inteligencia que tienen, y ellos desarticulan muchas bandas antes de que éstas actúen. Ahora, cuando hay actos de violencia o actos delictivos, tienen una respuesta rápida, tenemos detenciones rápidamente, prácticamente en todos los casos. Entonces, bueno, fue liberado. Más allá de si pasa o no un proceso de culpabilidad, más allá de si se le prueba algo. No, más allá de eso, lo que pasa es que en un proceso hay recursos legales que se van interponiendo. Entonces hay estrategias jurídicas y estrategias legales. El problema es que con este criterio adoptado por el Poder Judicial, pasan 2 años, no tiene sentencia, entonces se facilita que te liberen. Esas cosas hay que revisarlas, por ejemplo, ¿no? Porque luego existe toda la voluntad, y la verdad es que hacen una gran labor la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la propia Fiscalía para detener y para vincular a proceso a generadores de violencia, y luego nos encontramos con criterios judiciales que no nos permiten avanzar. No obstante, de todas maneras, se está trabajando en ese sentido. ¿Qué tan difícil ha sido mantener la gobernabilidad? Nos ha ido bien en estas semanas, en estos días. Ha habido gobernabilidad, tenemos que verlo en diversos planos. En lo político, pues diálogo con las fuerzas políticas, se han avanzado en las decisiones en el Congreso de la Ciudad de México, ha habido reunión de cabildo con los alcaldes. En la parte propiamente política, en la parte de la seguridad, que también tiene que ver con gobernabilidad, ha habido respuesta rápida de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía frente a hechos de violencia que se han dado, incluso hechos mediáticos que han ocurrido, ¿no? Pero, por ejemplo, para ponerles unos casos, en el caso Antara, en el caso del Metro Bellas Artes, en el caso de Correo Mayor, en todos estos casos hay detenidos
hay detenidos de personas presuntamente generadoras de violencia en estos casos. Vamos a trabajar en este lapso muy fuertemente en los temas de seguridad, de servicios, pues, tapando baches, por ejemplo, andamos tapando baches en muchas colonias, y también de bienestar social. ¿Cuál alcalde le cae mejor de todos? Con todos los alcaldes me llevo bien. Sentido de Martí Batres? La Ciudad de México es mi consentida.